Bueno, buenas noches tengan todos. Bienvenidos a su programa Mundo Quidditch. Hoy, bueno, tenemos la grabación de un programa que intentamos hacerlo en vivo y realmente tuvimos muchísimos problemas. Más de media hora estuvimos intentándolo retransmitirlo porque el entrevistado está ahorita ubicado en Venezuela y la señal estaba muy mala por la hora pico que era, y entonces no hubo manera que pudiéramos seguir adelante. Y el tema tiene mucho que ver con lo que nos pasó, una experiencia de lo que nos pasó, porque vamos a hablar de resiliencia digital para especialistas de la salud, inmunizando su reinvención digital post pandemia. Y para este tema tan interesante nos acompaña el ingeniero Samuel Villegas, que es ingeniero mecánico de la Simón Bolívar, con una maestría en ciencias económicas y especialización en telemática de la Universidad Central de Venezuela, un MBA en finanzas en el IESA de Venezuela, tiene una especialización ejecutiva en gerencia de innovación tecnológica en el MIT, así como una especialización ejecutiva en mercadeo estratégico en Wharton Penn University. Samuel tiene una experiencia de más de 40 años gerencial y directiva en corporaciones y empresas muy reconocidas en el mundo de las telecomunicaciones, banca y finanzas, energía y gas y automotriz. Ha tenido 21 emprendimientos propios con más de 18 soluciones exitosas lanzadas en sectores de telecomunicaciones, aplicaciones comerciales en la nube, banca y finanzas, y ha sido mentor, bueno, aproximadamente calculamos unas 600 mentorías en innovación, negocios y transformación digital, ¿no? Y emprendimiento digital. O sea que tiene una gran experiencia para tocarnos este tema y vincularlo, por supuesto, al tema de la salud que tanto nos interesa, ¿no? Entonces, bienvenido, Samuel. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Luis, y esperemos que esta vez, justamente haciendo gala de lo que es la resiliencia, en este caso digital, sí nos fluya esto sin ningún tipo de problema. Sí, Ok, sí. Bueno, faltó mencionar, Luis, dentro de tu introducción, que nosotros nos conocimos casualmente en una empresa de telecomunicaciones de Venezuela, CanTV, que en aquel momento el propietario era privada y el propietario era Verizon, antes de GTE, y justamente nos tocó vivir una transformación digital en el mundo de las telecomunicaciones por allá por los años 98, 99, por ahí alrededor del 2000, donde aprovecho y arranco desde allí. No sé si recuerda, digamos, depende de los muchachitos que nos estén escuchando y los jovencitos que, como yo, estén también escuchando. ¿Se acuerdan de aquella época, el 2000, cuando el tema de que los relojes iban a resetear y que iba a haber en el mundo un colapso porque, qué sé yo, los programas y el algoritmo iba a volver a cero? Bueno, eso fue uno de esos eventos disruptivos, tipo pandemia, pero en este caso en el mundo digital, que fue como que algo donde la gente no tenía respuesta y que justamente agarró desprevenido a todo el mundo, a todo el planeta. Inclusive no hablo de las empresas que fueron las que más se preocuparon, pero obviamente al preocuparse y las empresas posiblemente colapsarse, oye, las personas también, y todos íbamos a colapsar de alguna manera. Entonces eso arranco por ahí para decir que desde aquella época que comparto con Luis, quien justamente también tiene su trayectoria y tiene lo suyo en la parte tecnológica, digamos, nos ha permitido ver el recorrido de lo que aparte es el mundo analógico, físico, de carne y hueso. Vamos a llamarlo analógico, aunque no es exactamente eso. Analógico es una cosa un poquito diferente, pero para contraponerlo a lo digital. Lo digital es lo que no es analógico, es decir, lo que no es físico, carne y hueso. Entonces, lo digital, justamente, que es en lo que estamos ahorita metidos de nuevo, después de tantos años, y seguiremos metidos durante muchísimos años, décadas, y cuidado si no trascendemos, como tantas películas por allí lo mencionan, y nos defragmentamos, digamos, ya por la vía de, ¿sabes?, de todo el tema de la física cuántica y todo ese tipo de cosas, y nos convertimos en señales digitales. Uno no sabe a dónde va eso. El caso es que no descartemos nada y que justamente estamos aprendiendo en vivo con esta intención de hacerlo esto en diferido y después mostrarlo de nuevo porque no pudimos hacerlo en vivo. Y justamente dejo esta evidencia aquí porque justamente Luis se disculpó hace media hora cuando arrancamos porque no logramos por una red inicial, por otra red, después cambiamos de red, cambiamos de software, hicimos 4 o 5 intentos resilientes previendo que esto podía pasar y no pudimos hacer este programa en vivo. Justamente parte del juego resiliente es hacerlo justamente en diferido y es lo que estamos haciendo, y quería empezar por allí, Luis, para que de una vez quede esto enlazado con el qué es lo que vamos a desarrollar como la primera muestra vivida en la práctica de poner a prueba la resiliencia digital, ¿no? Mira, y Samuel, bueno, hablando que ya tocaste el nombre y el tema directamente, ¿cómo defines tú, para el que no conoce
o que ha escuchado la palabra resiliencia, ¿cómo se lo puedes explicar? ¿Qué es para ti resiliencia en términos generales? Vamos a empezar por lo más básico. Sí, sí, hablo de mi entendimiento porque yo nunca me he creído ni me creeré poseedor de la verdad. Realmente me cuesta mucho a veces afirmar algo, no me lo tomen porque es que dude, es por respeto. Efectivamente, otros conceptos y otros especialistas, que yo no lo soy, específicamente resiliencia, y en cualquier cosa, pero a mí no me gusta enfatizar diciendo resiliencia es esto. Mi entendimiento de la resiliencia justamente tiene que ver con el cómo una entidad, sea un ser vivo, una empresa, o sea, efectivamente una combinación de ambas, utilizando un medio digital como lo es enfrenta una situación donde hay un cambio que llega inesperado y la persona tiene que reaccionar ante ese cambio, sobre todo si es un cambio que le bloquea, le interrumpe, le colapsa, le impide hacer lo que estaba haciendo de manera fácil, regular, o se lo impide totalmente. Entonces, la resiliencia justamente es la capacidad que tenemos de responder ante un evento inesperado o inclusive esperado, pero que la magnitud es más grande de lo que creíamos y nos paraliza, no nos deja seguir moviéndonos. Estoy hablando en términos de personas, empresas, familias, sociedad, en todos los casos, y cómo efectivamente uno desarrolla habilidades, fortalezas y elementos de apoyo para poder en la próxima vuelta, después que uno aprendió que hay efectivamente esos imprevistos, defenderse o anticipar esa situación con lo que se llama resiliencia, que es como eso, como una musculatura que uno tiene que desarrollar, como esos abdominales que uno tiene que desarrollar. Tú que eres un atleta toda la vida, sabes a qué me refiero. Ese entrenamiento de atleta hay que tenerlo no solamente en el físico, que hay una resiliencia física, hay que tenerlo en lo mental, que hay una resiliencia mental, hay una resiliencia emocional, que hay una resiliencia emocional, hay una biológica, inclusive, que es la que nos permite inmunizarnos o no. Existe obviamente la social, existe la profesional, existe la comunitaria, fíjense todas las aristas que hay, y obviamente la empresarial. Cuando le agregas lo digital, aparece la resiliencia digital, y se trata justamente de ver cómo enfrentamos las adversidades que lo digital nos impone y nos colapsa y nos bloquea o nos impide el objetivo, que usa lo digital, y tenemos que aprender efectivamente a sacar la musculatura digital también, ¿no? No sé si con esto queda claro, ¿no? No, perfecto. Creo que queda bastante claro el término. Y bueno, y hablando de términos, un poco para entrar en otras definiciones, porque sé que vas a utilizar esas expresiones, ¿qué es transformación digital, aceleración digital y reinvención digital? Háblanos un poquito de estas tres cosas. Sí, bueno, mira, aprovechando que mencioné nuestra forma, cuando trabajamos en conjunto y lo que es mi vida en la parte tecnológica, que a pesar de haber arrancado como ingeniero mecánico, que fue un accidente, yo quería estudiar electrónica y computación, y siempre estuve en paralelo entre la mecánica, la física, todo lo que era efectivamente lo que me acercara a la electrónica y a las telecomunicaciones, que es lo que siempre me apasionó y me sigue apasionando, más allá de las finanzas y el mercadeo. Y es que justamente, fíjate tú que transformación es cualquier cosa que efectivamente ocurre, vamos a entenderlo más en términos de metamorfosis, ¿no? Como por ahí siempre se utiliza la metáfora de la mariposa, que primero es una oruga, mejor dicho, primero es un gusano, después una oruga, y se transforma hasta que se termina siendo mariposa, y se utiliza para muchas cosas esa metáfora. Bueno, la transformación digital es muy parecida. Antes de que efectivamente existiera de alguna forma algo que llamemos digital, vamos a definirlo. Digital significa aquello que es binario, unos y ceros, y que justamente, no solamente con unos y ceros, porque hay computación cuántica y otras cosas, no usan solamente los unos y ceros, pero no voy a entrar en ese tipo de detalles. El tema de lo digital significa todo lo que está detrás de la programación, digamos, alrededor de lo que es las computadoras y todo el procesamiento de datos, basada justamente en combinaciones de unos y ceros, que justamente lo conforman las instrucciones, y es muy fácil, ¿no? De apaga, aprende, ¿sabes? De abrir compuertas o no, para que todos los sistemas computarizados que ponemos y todo lo que sabemos, telecomunicaciones, todo lo que se llama digitalización, se trata de uno y cero. Abre, cierra, prende, apaga. Eso es todo. Ahora, obviamente son millones de unos y cero, son millones de combinaciones de unos y cero a toda la velocidad que haya, y justamente eso es lo que es lo digital, es lo que está detrás de esto que estamos haciendo. Entonces, si se preguntan cómo está llegando esta señal y cómo mi dedo se mueve, mi voz sincroniza y tienen al mismo tiempo la imagen de Luis, todos esos son puros unos y ceros, señores, transformados de un lado y del otro, del receptor y del emisor, entendidos e interpretados de cada lado, que se conforman y se presentan de esta manera. Entonces, entendiendo digitalización, ¿qué es transformación digital? Así como el gusanito, es justamente, uno empezó lo digital, empezó como gusanito. ¿Se acuerdan de los teléfonos normales pegados con un cable? Bueno, teléfonos analógicos, justamente, pero había telecomunicación utilizando puro cable, ¿no? Ahí no había efectivamente señal digital, es decir, unos y ceros, conectados efectivamente a través
sistemas, como ahorita se conocen en la nube, de microondas o satelitales, sino que funcionaba efectivamente a lo que era el nivel tecnológico en aquel momento. Una metáfora es transformación digital en las comunicaciones y en las telecomunicaciones, tiene que ver inclusive con una metáfora. ¿Ustedes se acuerdan de las palomas mensajeras? Justamente era ponerle a la palomita el mensajito ahí en la sala, a la adiestraban y iba de un punto a otro. Y quizás de ahí es donde viene el Twitter, ¿no? De alguna manera el pajarito del Twitter, como todo el mundo lo conoce, y si hay algo al respecto Claro. de ese nombre. Y justamente la transformación digital lo que va tomando es la herramienta tecnológica, en este caso digital, para permitir la transformación de la persona, de la sociedad, de la empresa, del negocio y de cualquier cosa que se apoye en esa tecnología. Entonces, la transformación digital es justamente ese paso a paso continuo, cada vez que aparece una tecnología, que uno se adapte a ella. La aceleración digital es cuando ocurre un evento como la pandemia. Si antes la gente no creía, no le gustaba, voy a echarle broma a un primo que tengo por aquí cerca, no le gusta que le sepan la vida porque está en Facebook o porque está en Google o porque está donde esté. Bueno, si tú no te conectas, no existes. Si tú no tienes identidad digital, tú no existes. Ah, que te pones en riesgo, que te van a saber la vida, que te van a averiguar, que te van a hackear, que te van a fastidiar. Bueno, mi hermano, tú puedes tener tu tarjeta de crédito en la maquinita y te van a hackear igualito. Y, es decir, los riesgos lo vas a tener que tener de alguna manera. Lo que sí es cierto es que o te aceleras digitalmente y te conectas efectivamente en el nuevo mundo digital acelerado, o no existe, estás desconectado. Entonces, ¿qué significa esto? Que si estoy quédate en casa, en la distancia social, no tengo cómo salir de allí. Yo tengo una tía de 89 años y tiene que aprender efectivamente, tengo varias, pero esta de 89 años, oye, tuvo que aprender a utilizar el WhatsApp y el Facebook y todo lo que efectivamente de alguna manera eso implica para poder comunicarse y estar conectado. Entonces, quienes están escuchando, sean médicos, sean pacientes, porque todo esto es medicina, pero también para los pacientes, ¿cómo es ahorita la consulta médica? ¿Cómo efectivamente se transforma, se acelera? Y ahora viene la parte de evolución. Y evoluciona la salud, que es una de las tantas aristas, la educación, hacia todo el comercio, la educación, la comida, todo, las telecomunicaciones, hacer esto. ¿Cómo evoluciona y qué es lo que viene en el caso de salud? Bueno, justamente con esto te aclaré. Entonces, transformación es el paso a paso de reacción ante un cambio tecnológico de lo que hace la tecnología. Aceleración es una disrupción que nos obliga y nos empuja obligatoriamente a cambiar digitalmente. Y la evolución es cuando la asimilamos y la entendemos y hasta la planificamos, justamente como en el caso de resiliencia digital, donde tenemos que prepararnos para justamente manejarnos cuando no hay internet, cuando se cae la señal, cuando se nos cae el celular, cuando explota una bomba en medio de la conversación. Todo eso hay que saberlo manejar. Y justamente no estamos adiestrados para eso porque esto es nuevo inclusive para quienes vivimos en la tecnología. Mira, Samuel, bueno, en este caso la evolución, me imagino que es paralelo a la reinvención digital, que es otro de los conceptos que tú utilizas mucho, ¿no? Ok, déjame aclarar esa parte. Lo de la reinvención digital es porque la palabra reinvención es yo lo llamo muchas veces un cliché, ¿no? Porque realmente reinvéntate, vamos a reinventarnos porque se nos cayó el mundo o me salió una competencia o mira, oye, mira, un cantante, no, mira el ritmo que ahora canta ese muchacho, te quitó ahí el nicho, reinvéntate como músico, reinvéntate como pintor, reinvéntate como deportista. Esa palabra se ha utilizado en la historia para referirse al hecho de que ya no das más en el sentido de lo que solía ser tu situación de competitividad, llamémoslo así. Entonces, ¿qué hacemos nuevo, diferente ahora para poder seguir compitiendo? Entonces, justamente la reinvención que se toma otra vez como cliché, en este caso es digital, por definición, desde el punto de vista de adoptar lo digital como mecanismo de compensación a todas las barreras de lo que se nos impone físicamente por la distancia social y por toda esta problemática que estamos viviendo. Entonces, ahí es donde viene otra vez la intensidad de demanda sobre los servicios de telecomunicaciones, con la falta de capacidades de entender cómo manejar todas estas nuevas herramientas para los que no las conocían y las que vienen ahora en camino, que hay que estarlas conociendo a cada momento, e implica efectivamente todo un cambio, por lo tanto, desarrollar esa resiliencia digital. Entonces, la reinvención tiene que ver cómo tomamos lo digital como parte de reinventar, qué sé yo, el restaurante, reinventar el salón de belleza, el gimnasio. De hecho, la praxis médica. ¿Cómo atiende ahorita una consulta un psicólogo o cualquier persona que tiene que tocar al paciente o tiene que estar en una sala de espera, o el odontólogo, cualquiera? ¿Cómo se maneja esto desde el punto de vista de nuevas tecnologías y todo lo que permitiría lo digital, hablando de robótica, hablando de Internet de las cosas, Big Data, todo esto que está también en paralelo antes de la pandemia, que ahora se acelera? Podemos operar varios médicos, si yo fuese médico, al mismo tiempo, con uno que esté haciendo el trabajo
y en este caso sea un robot el que está operando. Eso está en experimentación en Stanford, las personas del área de medicina conocen mucho más de esto, y por ahora es experimentación, pero por ejemplo las operaciones, digamos, de la retina, del ojo, hay muchas operaciones que son robotizadas, y el médico lo que hace es jugar con su twin digital, el robot es como si fuera él, pero es un robot y él lo dirige. Entonces ahora el médico tiene que estudiar robótica desde el punto de vista de su carrera. Entonces ahí viene, esa es la reinvención profesional digital en este caso, que no solamente el médico, el personal médico asistente, el que maneja y ayuda al médico también, el personal paramédico, el administrativo y el operacional. Entonces esa es la parte de reinvención detrás de todo esto y tiene que ser resiliente. Tienes que desarrollar resiliencia en esta reinvención digital como único mecanismo de enfrentarte a lo nuevo e inesperado de lo digital, ¿no? No, por supuesto. Mira, bueno, ya tomando ese tema de trayendo claro todo lo que es transformación, lo que es aceleración, revolución que hablaste y reinvención en el tema digital. Eh, ¿Cómo podemos atacar ese tema de las normalidades cuando hablamos de la zona de confort? ¿Cuál es el afán, como se dice, y la utilidad de añorarlas o invocarlas en algún momento? ¿Y cómo consideras esto que condiciona o afecta la labor de un especialista de salud? Bueno, mira, en general, de nuevo, otra vez para la audiencia, yo soy un profano del estudio de la psicología, la psiquiatría y la sociología como víctima justamente de todo lo que significa el estrés que significa la vida, ¿no? Yo no soy de ninguna manera experto como para dar con una propiedad y una autoridad formación que me avale al respecto especializada y decir una respuesta, como te digo, como la haría quizás un especialista detrás de todo esto. Pero sí puedo decir una cosa, como de nuevo, en mi caso, en mi aprendizaje, en mi forma de ver, ¿no? Fíjate bien, Luis, el ser humano como tal, en general, de lo que uno lee, escucha, investiga y vive como tal, como experiencia propia, es un ser que como cualquier otro no desea que le cambien efectivamente su forma de vida a la cual está acostumbrado. Es decir, si yo estoy acostumbrado a pararme una hora, a comer una cosa, a tomar agua, a tener unos servicios, a hacer efectivamente lo que tenga que hacer de alguna manera rutinaria, wow, que me lo cambien un día no me cae bien. Y es donde efectivamente viene ese término dichoso de las zonas de confort, que una vez que estoy acostumbrado a ellas, por cierto, que el confort puede ser que estés viviendo sin techo, sin agua y mal, y eso es confort, porque te acostumbraste a ello, por cierto, ¿no? Ese es un tema largo de discusión. Las zonas de confort no se refieren necesariamente a que disfrutas ese confort, se refiere justamente a que tienes unas condiciones estables a las cuales te acostumbraste y que cuando te las cambian, justamente sales de la zona de confort porque hubo una disrupción que te sacó de ella. Y no tiene nada que ver, como dijimos antes, con la reevolución o la evolución efectivamente por decisión propia. Entonces esas zonas de confort son naturales, yo creo que cualquier ser viviente, es decir, ningún ser que esté cómodo en su microambiente, macroambiente y su forma de interactuar, digamos, le va a caer cómodo que le cambie las circunstancias. Por eso el virus muta. Por cierto, las mutaciones de un virus tienen que ver con el hecho de que lo está sacando de su zona de hábitat normal, entonces se defiende mutando. Por cierto, el virus es resiliente, ¿no? La resiliencia del virus es replicarse y reforzarse para evadir todos esos mecanismos de inmunización que se están desarrollando. Entonces, sacarlos de la zona de confort es justamente una especie de, te estás metiendo conmigo, ¿sabes? Me estás sacando de una zona de confort, no me gusta, déjame defenderme, ¿no? Y justamente la reinvención no debería basarse en esperar que alguien te saque de tu zona de confort, sea malo o sea buena, ya lo dije antes. Entonces viene el término de la normalidad, que realmente el que lo mencionó primero no fue Bill Gates, pero en diciembre él habló justamente de una nueva normalidad. Luego la gente de McKinsey, Stanford y los grandes intelectuales y academias e investigadores empezaron a hablar de una nueva normalidad, refiriéndose no a que hay una antigua normalidad, sino que viene efectivamente una circunstancia de cambio continuo que más bien podría llamarse próxima normalidad, que siempre es continua. La próxima normalidad siempre es próxima, ¿no? Entonces, apelar a decir, oye, ¿cuándo volveremos otra vez a la normalidad? A la normalidad se refiere a aquella zona de confort, una vez más, bueno o malo, a la cual estábamos acostumbrados y ahora no podemos hacerlo igual. No podemos tocarnos, no podemos hacer lo que hacíamos antes igual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiero volver a la normalidad anterior? Nunca vas a volver a la normalidad anterior. Así venzamos la pandemia y estemos súper vacunados. Porque eso es pasado, ya eso no es repetible. Lo que sí es cierto es que tenemos unas zonas de confort que construir, que reconstruir y continuamente ajustarlas a lo que nos va planteando el ambiente.
Y ahí es donde viene el término reinvención, ahí es donde viene el término revolución, ahí es donde apelamos a Darwin y su teoría efectivamente de adaptarse, efectivamente sobrevivir a todo lo que es lo que enfrenta cualquier ser viviente para sobrevivir. ¿Sí? Sí, mira, y en este tema ya enfocándonos en la parte de, eh, yo lo pongo de empresa, pero realmente lo puedo perfectamente hablar de centros de salud, de clínicas, de hospitales, que también como organizaciones han tenido y han sufrido todo esto que tú has hablado, porque las organizaciones son un conjunto de personas y si las personas sufren todo este tema de la disrupción que ocurre, del aceleramiento digital y todas estas cosas que nos van pasando y que tenemos que ver la manera de cómo nos adaptamos, que es esa capacidad de resiliencia. ¿Cómo ves tú para una organización como tal, para un centro de salud, el tema de utilizar, de diferenciarse y de manejar esa nueva normalidad específicamente en el sector salud? ¿Sientes que se está haciendo adecuadamente? ¿Sientes que hay que hacerlo de otra forma? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, fíjate, dentro de mi carrera asesora consultora en los últimos 20, 30 años, yo he estado en algunos proyectos, digamos, involucrado de diferentes maneras, como ingeniero, como consultor desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista hasta de mercadeo y de justamente de ajuste de los modelos de negocio detrás de la medicina, en varias cosas, desde desarrollar un hospital para quemados, he pasado por muchas experiencias interesantes, donde desde el punto de vista de lo que significa una empresa, y vamos a hablar en particular de un ejemplo que es el área de salud, que es lo que estamos planteando, todo lo que significa los modelos de negocio alrededor de salud, eh, como cualquier otro, están sometidos a la misma situación que cualquier ser humano, a todo lo que ocurre a su alrededor y que les cambia los parámetros, como lo dije antes, que lo sacan también, vamos a llamarlo si quieres, de su zona de confort. La zona de confort empresarial es cuando los procesos de la organización, de ese modelo de negocio, fluyen regularmente, le llega la mercancía a tiempo, le llega el empleado a tiempo, el empleado no se enferma, le funciona el internet, le funciona la electricidad, qué sé yo, los clientes le pagan a tiempo, los bancos le dan la plata a tiempo, etcétera. Cuando pasa todo eso, la empresa está normal, está en su zona teóricamente de confort, así sea que vende más o vende menos, o está ganando más o está ganando menos, esa es su zona de confort. Pero si se cae la luz, se cae el internet, el empleado no llega, ¿m? O en medio de una operación, Dios no lo quiera, se va la luz y estás utilizando electricidad para iluminar y para utilizar algún instrumento electrónico, ¿qué pasa allí? Ahí te pones efectivamente a prueba para ver lo que tú como empresa tienes preparado, en este caso en el gremio médico, ante esa posibilidad de contingencia, y ahí empieza uno a hablar de la resiliencia, cómo uno la va construyendo en el mundo empresarial. En el mundo empresarial, antes de llegar a lo digital, justamente uno toma medidas de contingencia. Cuando tú pones un sistema de bombeo en tu propia casa, pones un tanque auxiliar con una bombita para llenarlo para cuando el agua se vaya, o pones una planta de emergencia para si se va la luz, y si tienes plata, te pones un internet satelital, cuando no te lo suple la operadora, estás tomando medidas de contingencia para hacerte resiliente desde el punto de vista de lo que como organización, en este caso, volvemos a traer el gremio médico, te puede pasar en medio de una operación, o en medio de que no te llegó la enfermera, o no te llegó el anestesiólogo, o te llegó tarde, o el insumo no estaba bien. Entonces, todo este tipo de cosas, cuando tú las pones en perspectiva, planificas una organización resiliente en términos de saber dónde puede haber el riesgo. Por cierto que entre resiliencia y gerencia de riesgo hay una intersección muy grande, porque justamente tú tienes que evitar que aquello que te rompe la resiliencia, que te rompe esa resistencia, esa capacidad de responder, tiene un nivel de probabilidad de ocurrencia y de impacto que te paraliza. Entonces el riesgo y la gerencia de riesgo y la resiliencia en la parte empresarial está intersectada. Y lo que significa detrás de eso es que tienes que desarrollar fortaleza para prevenir, prever y tener capacidad de respuesta cuando se va la luz, el agua, se te va el internet, no te llega el empleado, todo lo que acabo de decir ahorita, no te llega la materia prima, etcétera, 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 y poder seguir operando sobre la marcha, aún con deficiencias, pero que no te afecte al final del día el resultado final, o si te lo afectas, sea mínimo el efecto. Mínimo. Entonces, ahí es donde está efectivamente el concepto detrás de lo que es la resiliencia empresarial, y cuando le agregas lo digital, viene la resiliencia empresarial digital. ¿No? Ok, que esa la vamos a hablar ahorita rápidamente, pero fíjate que lo que está diciendo es muy importante. He conocido un caso en particular de una empresa de tecnología
que antes de la pandemia habían previsto hacer como una especie de simulacro de qué pasaría si no pueden asistir físicamente a las oficinas y cómo podían trabajar a distancia las cosas que estaban haciendo. Entonces, hicieron, y eso fue exactamente como unos meses antes de la pandemia. Por eso, algunos que conocemos el caso decimos, oye, estos fueron como profetas, ¿no? Pero sin embargo, el sector salud, a nivel de lo que es la forma como se han manejado o se manejaron antes de la pandemia, las clínicas, hospitales, centros de salud diversos y los medios profesionales en sus consultorios, realmente nunca se pasaron por un esquema de ese tipo, que como tú dices, hubiera sido como una parte de un análisis de riesgo un poco más allá y de una resiliencia planificada en función de qué pasaría si no pueden asistir físicamente los especialistas a los centros de salud, cómo atienden y cómo siguen atendiendo a los pacientes y cómo le dan continuidad a los procesos, ¿no? Entonces, ese es algo que, bueno, hasta ahora no hemos visto que ningún centro de salud diga que lo hizo antes de la pandemia. Ahora, por supuesto, la pandemia los ha obligado a que actúen de esa forma, porque al final lo tuvieron que hacer durante un buen tiempo, ¿no? Mira, y ya tocaste ese tema, reinvención digital resiliente. ¿Qué sería un ejemplo que nos pones de lo mínimo factible, viable y sostenible en un proceso personal, profesional o emprendedor? Pero fíjate, una acotación a lo que dijiste, porque no puedo perder la oportunidad de engancharme, ¿no? Justamente la diferencia entre riesgo y resiliencia, y en que tú prepares un plan de contingencia ante un riesgo, es, como dije antes, una intersección con la parte de resiliencia. Resiliencia, a diferencia de riesgo, es generar fortalezas, capacidades adicionales de respuesta a la ocurrencia específica del evento. El riesgo es tratar de evitarlo, prevenirlo y mitigar sus impactos. Fíjate que ahí es donde se intersectan, para que quede claro este concepto de la audiencia. Justamente lo aclaro porque es muy importante, cuando tú lo dices, todo el mundo normalmente planifica hasta donde puede un riesgo X de que algo le ocurra y que le impacte muy grandemente y que hay una probabilidad muy grande de que se paralice. Pero la resiliencia es esa fortaleza para reaccionar instantáneamente, inclusive con un riesgo imprevisible, que es lo que se viene por ahí utilizando como el cisne negro, desde el punto de vista de aquella cosa impredecible, imprevista, inédita, que nunca se había ocurrido a nadie que iba a ocurrir, que por cierto la pandemia no era un cisne negro porque han ocurrido otras pandemias, pero eso es otro tema. Entonces, tu pregunta, en particular, reinvención digital con resiliencia y todo este tema, que es de lo que estamos hablando, y ejemplos específicos de todo esto, los tenemos a diario desde antes de la pandemia, como tú lo acabas de decir ahorita, porque la gente competitivamente se reinventa, y se reinventa utilizando lo digital como una ventaja competitiva, porque obviamente no tienes que esperar, y nunca se esperó, antes lo hablamos en lo que era la transformación digital, la aceleración digital, y ahora la evolución y hasta revolución digital, que es planificada. La aceleración es impactada por una disrupción como la que ocurrió, y la transformación era el concepto de hace 30 años. Todavía hay muchos colegas por ahí que hablan de transformación digital como que eso se inventó ayer. De cuando tú y yo nos conocimos en CanTV ya había como 20 años de transformación digital, por allá por los 90, ¿no? O sea, ocurriendo. Pero básicamente, justamente como esa oruguita que llegó a mariposa, después de mariposa no sé qué se convierte, pero básicamente reinventarse después de que tú llegaste a un nivel conocido de lo que es competir, tiene que ver con el hecho de aprovecharse y utilizar lo que normalmente no estaba en tu arsenal. Entonces, si ahora la pandemia te propone que tengas e-commerce, que tengas presencia digital en todas las redes sociales, que tengas Zoom, Telegram, WhatsApp, Meet, cualquier elemento de videoconferencia instalado en el celular, todo lo que te permite hacer este tipo de cosas y aprender a utilizarlo, y cuando no te funciona, justamente tomar el otro y el otro y el otro. Es una reformulación completa, como dicen por ahí, skills, ¿cómo sería? De reentrenarte, reaprender cómo vivir desde el punto de vista de una persona tan simple que tenga en un celular la única posibilidad de conectarse a la distancia social, hasta la que está dueña de un restaurante, dueño de un laboratorio, digamos, en una clínica o de una emergencia clínica, o un doctor que tiene que atender a sus pacientes a control remoto y a distancia, y que efectivamente ahorita con la pandemia han aprendido y apareció una cantidad de nuevas herramientas que tienes que aprenderlas, reaprenderlas, tienes que reaprender a cómo utilizar estas nuevas herramientas, a cómo manejarte con nuevas contingencias, a cómo desarrollar la musculatura digital para que no se te caiga, que viene el otro riesgo, el Internet, y qué vas a hacer cuando no hay Internet, y cómo haces o no haces. Y una última cosa, que es contradictoria: cuando no hay luz, no hay Internet. Cuando no hay luz y no hay Internet, ¿qué pasa? Porque eso siempre ocurrió en la historia de la humanidad.
Entonces, justamente ahí ya hay, en la parte de riesgos, prevenciones como las plantas eléctricas, todo lo que ya conocemos al respecto. Pero si tú estás dependiendo solo de lo que es lo digital, para las transacciones que pagas con Bitcoins o con dinero electrónico normal o transferencias bancarias o lo que tú quieras, o estás dependiendo de esto para hacerle la consulta al médico, para que el paciente te llame urgente y tú le digas más o menos los síntomas y de alguna manera le des un diagnóstico, con el perdón, yo no soy médico, insisto de nuevo, pero he sido paciente y conozco cómo funciona por lo menos ese proceso. Entonces, básicamente, tienes que reaprender. Entonces, la reinvención incluye, recuerden bien, un modelo de negocio funciona no porque uno se le ocurre una idea de negocio y lanza un plan de negocio. Mis colegas, mentores y asesores de emprendimiento, siempre voy a pelear con ustedes por eso. Ninguna idea emprendedora y un plan de negocio funciona. Eso es un mito que podemos hablar otro día de eso. Funciona el hecho de detectar una necesidad, una oportunidad que tú tienes de resolver un problema a alguien que está dispuesto a pagar por ejemplo, como en este caso, con lo digital, porque tú no puedes pedir la comida a tu casa, no puedes ir a la clínica, no te puedes vacunar porque no hay vacuna, entonces tienes que pedir la cita por celular, no por otra manera. Entonces tienes que reinventarte, persona, individuo, niño que no está estudiando y tiene que hacerlo desde la casa, y obviamente el médico, ¿no? Entonces, hablando del médico y ejemplos médicos específicos, obviamente, mira, tengo el mejor amigo de mi hijo, casualmente venezolano, un médico que está ¿cómo se llama? En el hospital este de Nueva York más importante, no, se me fue el nombre ahorita, Jackson, no me acuerdo cómo se llama. Y estaba en la candela, gracias a Dios está en la candela y ha salido todo muy bien. Por ejemplo, él tiene 3 celulares, por ejemplo, un detallito. Él tiene 3 celulares por 3 teleoperadoras diferentes. Y cada uno lo tiene apagado. O sea, si no le funciona el otro, lo va aprendiendo para efectos de cuidado de batería. O sea, empezaron a hacer una cantidad de rutinas nuevas, de generar efectivamente contingencia. Primero que se pierda, posiblemente sea el celular. Entonces, si se pierde el celular, el médico está desconectado de cualquier cosa. No estoy diciendo cuando usted me dio un quirófano, en general. Entonces, empiezan a haber contingencias. Después viene cómo se turnan, justamente, y esto los médicos lo podrían explicar mejor que yo, y cómo se rotan en medio de todo este colapso de todo el mundo queriendo verse si le picó una oreja o qué sé yo, le pica la nariz, versus el que si tiene o no tiene el coronavirus, si hay la vacuna o no la vacuna, si la vacuna tuvo consecuencias o no. Todo esto colapsó, puso a prueba todo lo que eran los procesos del modelo de negocio tradicional de la medicina, tanto por el lado operacional de atender a las personas, como el tratamiento, el descubrir la vacuna, obviamente cómo financiar todo esto económicamente, los seguros, cómo protegen todo esto, detrás de todo esto, además de personas que quedaron desempleadas. O sea, el colapso, la recesión, la pandemia lleva a una recesión y a una situación donde estamos colapsados desde muchos puntos de vista. Entonces, justamente la resiliencia emocional, psicológica, social, etcétera, también tiene que ver con cómo la empresa, en este caso los médicos y como las hospitales y todo el personal médico, se rearman y se recomponen, se reinventan, justamente, como apoyándose lo máximo en lo digital, porque efectivamente es lo que limita el contacto físico. Fíjense bien que lo digital en este caso es un sinónimo a protección, porque no estoy buscando el contacto físico, estoy tratando de hacerlo efectivamente sin contacto físico. Entonces, reinventarse digitalmente en este caso, todas las aplicaciones móviles que hay ahora, se orienta para el médico, es para acelerar todo el proceso de realidad virtual, todo el proceso de lo que significa apoyarse en robótica, básicamente para no tener que ir al sitio físico. ¿Cómo autodiagnosticar, obviamente con aplicaciones médicas autorizadas, cualquier sintomatología que tú presentes como paciente? O sea, tienes que efectivamente ahora atender a tu paciente dándole indicaciones y reeducándolo, como él mismo, antes de que le ocurra algo, con medios digitales, si él no está inclusive disponible online para la consulta, el chequearse específicamente, oye, esto me subió o no me subió la tensión. Y ustedes ven por ahí los emprendimientos nuevos. Todos están orientados justamente a buscar cómo, inclusive la panacea, cómo tú detectas si tienes coronavirus con tu celular. Ese es un proyecto tradicional desde que apareció la pandemia. O sea, y obviamente llegará un momento que lo tendrás. Pero básicamente todo el mundo médico, pero en general todo el mundo, pero el mundo médico está ahorita lleno de ejemplos, Luis, de todo tipo. Inclusive, si tú mezclas los drones, que por cierto no solo son aéreos, mucha gente a veces no se da cuenta de eso, los drones son aéreos, terrestres y submarinos. Y también hay microdrones, como aquella película donde había una navecita que se metía en el cuerpo médico de alguien, no sé si se acuerdan, ¿no? Sí. Aquellas películas de ciencia ficción que terminan siendo realidad. Bueno, los drones son drones terrestres, aéreos, subacuáticos, y también hay microdrones, que justamente tienen que ver con las laparoscopias y todos estos mecanismos donde los médicos se meten con una pinza y van viendo la cosa cómo funciona. Bueno, imagínense eso hecho con robots, a control remoto por un celular. Bueno, no me estoy adelantando como ciencia
ficción. Está demostrado que la ciencia ficción ya la estamos viviendo hace rato, ¿no? Desde que veíamos los supersónicos, todo lo que decían los supersónicos lo estamos viviendo. Inclusive los picapiedras, que también tenían sus cosas electrónicas. Entonces, básicamente, ejemplos concretos los hay en todos lados y justamente lo estamos viendo especialmente en el delivery, en el e-commerce, en la atención médica, precisamente bajo la consulta de telefonía, en este caso móvil, a través de este tipo de mecanismos y todo lo que efectivamente significa la emergencia manejada vía digital, con citas, con todo lo que implica el hecho de moverse digitalmente, ¿no? Sí, fíjate que en el tema de la tecnología per se, o sea, de todo lo que es telemedicina, que todo lo que estamos involucrados en el tema salud y, por supuesto, todos los especialistas siempre están permanentemente viendo adelantos de muchos tipos de telemedicina, pues en la parte quirúrgica, en la parte hospitalaria, en la parte administrativa, en la parte de teleconsulta. Siempre se está viendo muchísimo, pero el tema de la resiliencia en ese aspecto, en muchos casos hemos visto muchísimos médicos especialistas en la salud en general que estaban tan acostumbrados a manejar su esquema de una forma, estaban en su zona de confort con la atención de los clientes, que les ha costado como más involucrarse con esta tecnología que conocían, que escuchaban, pero que no la usaban. O sea, porque les sabían que existía, pero no, me voy muy bueno, pero yo no uso teleconsulta porque yo ya tengo mi lista de pacientes que van a mi consultorio y imagino me queda tiempo para ponerme a estudiar teleconsulta y eso ha sido muy visto en muchos aspectos, ¿no? Pero fíjate, hablando de tecnología per se, para tocar una sola, porque obviamente el tema es muy amplio, podemos pasar la noche entera hablando de tecnología, el caso de inteligencia artificial, que hemos visto que también ha tenido como un repunte enorme en proyectos, emprendimientos, en el uso, en la promoción en los últimos meses. ¿Cómo ves tú eso en el tema salud? Bueno, mira, la base, voy a empezar por ahí, pusiste el ejemplo perfecto. Big Data y la inteligencia artificial, primero que nada, van agarraditos de la mano. No hay inteligencia artificial si no hay Big Data, y no hay Big Data si no hay inteligencia artificial. Porque una cosa es la inteligencia artificial, que tiene que tener los datos para poder ser inteligente, y los datos tienen que estar en tiempo real, validados a toda velocidad, oportunidad, confiabilidad, etcétera, etcétera, para que la inteligencia sea inteligente, ¿no? No sé si vale la pena, queda claro bajo esta manera metafórica. Entonces, dejando las dos cosas claras de una sola vez, porque así tomo dos de las tantas tecnologías digitales modernas de la revolución 4.0 en este instante, y te respondo. La inteligencia artificial es la simulación perfecta cuando llegue a serlo, incluyendo las emociones del ser humano, de la réplica de cómo un ser digital funciona equivalentemente a lo que es el ser humano. Entonces, eso significa el proceso cognitivo de decisiones, de análisis, es normalmente el más asociado a la computación desde su origen, porque tiene que ver con sí y no, sí o no, sí o no, sí o no. Entonces, tomar decisiones sí o no, es la que está relacionada al negocio típicamente, compro o no compro, alquilo o no alquilo, vendo o no vendo, contrato o no contrato. O sea, y ustedes me dirán, ¿y en el medio? En el medio son variantes del anterior. Simplemente, siempre es un sí y un no al final del día. Entonces, básicamente, programar eso desde el punto de vista de inteligencia artificial, es la naturaleza básica de la computación, de la programación, como ya lo expliqué antes, de todo lo digital. Y entonces, por ahí es donde viene la primera vertiente de inteligencia artificial. En aquellas épocas donde nos conocimos tú y yo, los sistemas expertos se desarrollaban justamente viendo cómo un ser humano hacía una rutina y programar esa rutina paso a paso para que no todavía un robot, para que un sistema hiciera los mismos pasos y llegara al mismo resultado. Pero cuando le agregas la parte emocional o le agregas dato y dato y dato y dato que cambia a cada minuto, ocurre que no tienes capacidad de computación, y por ahí se habla de la computación cuántica, que no es más que efectivamente trabajar con otro tipo de capacidades y velocidades, que no es el caso de conversarlo ahorita aquí, pero la base siempre es esa inteligencia artificial y esa cantidad de datos que vas a analizar. Entonces, inteligencia artificial sin data en tiempo real, con un uso específico, análisis específico e interpretación para tomar decisiones, no va a funcionar. Por lo tanto, ahorita no va a funcionar, quiero decir, eficientemente. Entonces, en este instante, por ejemplo, un ejemplo que tú me pides, las vacunas. ¿Cómo creen ustedes que están justamente investigándose las vacunas? Justamente con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, junto con la computación cuántica, por cierto, y lo que es efectivamente el Big Data, recoge en tiempo real todo lo que está ocurriendo pre y post vacunación en todas partes del mundo. Bueno, cuando los países dicen la verdad, ¿no?, de lo que está pasando con la pandemia, porque hay una gran duda
si los países realmente están reportando que eso no es por razones políticas. Pero quitando ese tema del medio, que por cierto se programa un grado de certeza, hasta eso es programable. O sea, en Venezuela el factor de decir mentiras debe ser el mayor, por ejemplo. Entonces, multiplicas por 5 lo que dice el gobierno de lo que está pasando aquí con la pandemia. Entonces, básicamente, tomando toda esa data, tú tienes pruebas N por M, o sea, infinita por infinita casi, de combinaciones a toda velocidad que va corriendo, la posible mutación versus todo lo que es el mecanismo, digamos, que inhibe todo lo que el virus toma para sobrevivir. Los médicos lo pueden explicar mejor que yo, pero bueno, yo con mi formación, repito, de nuevo, profana de ingeniero semi-científico y curioso, pues aproximo la explicación, y la explicación tiene que ver justamente con que esa inteligencia artificial esté programada para efectos de descartar, fíjense bien, sin descartar cualquier tipo de señal fuera de lo normal que te permite tomar la decisión correcta. Entonces, un sistema de inteligencia artificial, como tú dices, para no hablar de esto, porque estos son horas y horas, lo que busca es tomar muchos datos al mismo tiempo, en tiempo real, y tomar decisiones sin descartar ninguna, matemáticamente calculada, haciendo cálculos matemáticos al mismo tiempo, que el ser humano se va a equivocar haciendo normalmente los cálculos, porque uno no es preciso en los cálculos. O sea, ningún ser humano, y Einstein siempre lo pone de ejemplo, es bueno en las matemáticas, hablando de que no es calculista. No es que Einstein no supiera matemáticas, que es un mito errado, sino que uno no es una calculadora. Entonces, la inteligencia artificial ayuda justamente y soporta todos los sistemas actuales de toma de decisión de esta robótica nueva que tiene data en tiempo real. Entonces, un paciente con una sintomatología en la India, donde se detectó esta variante Delta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando se toma la muestra, se agarran nuevos datos que automáticamente alimentan, y eso sí está ocurriendo mundialmente, con la red colaborativa, que tú tienes por allá atrás, una red colaborativa en este caso no de salud, sino todo lo que es el tema de vacunación, de cómo compartir esa data públicamente, que no sea un privilegio de los laboratorios, que son los que tienen efectivamente grandes capacidades de dinero para invertir en esto, y los gobiernos que efectivamente tienen que resguardar la garantía, la seguridad de la vida de las personas y obviamente la resiliencia del sistema, inclusive de salubridad. Entonces, la inteligencia artificial hace rato se viene utilizando a nivel muy corporativo, a nivel científico, a nivel académico, obviamente, y a nivel de los grandes, por ejemplo, laboratorios médicos que tienen que ver con muchísimos datos a manejarse para tomar decisiones. Un ejemplo más sencillito, para no irme tan a las nubes, yo sé que tú me pides que me baje, pero tenía que explicar esto y no hay otra manera. Un ejemplo más sencillo de esto es que, por ejemplo, el Amazon, para ponerle un ejemplo, tiene desde que comenzó un sistema de inteligencia artificial que busca agarrar dato y dato y dato continuo. Cada vez que tú visitas algo sobre tu perfil, Samuel Villegas, él va acumulando la información y va creando un perfil de todas mis búsquedas y de qué yo he comprado, qué he dejado en el carrito y qué he investigado. Tiene mi edad, tiene mi forma de pago, dónde vivo, cada cuánto me meto. Entonces él va haciendo una predicción, inteligencia artificial, de cuál es mi próxima posible compra. Entonces, esto aplicado a la parte médica tiene que ver con muchísimas cosas que están en la práctica hace rato, y los médicos también lo manejan en su formación tradicional y más en la actual ahorita. Las nuevas cortes de medicina tienen mucho que ver con Big Data, electrónica, robótica, etcétera. Las nuevas generaciones, y las viejas también, porque tienen que aprender de nuevo. Digo viejas como yo, ¿no? De 60 añitos, ¿no? 60 y pico añitos. Entonces, básicamente el tema, en este caso, es cómo un Amazon te sirve como para entender lo que significa los datos que tú manejas sobre tu paciente, por ejemplo. O sea, los puedes correlacionar ahora con pacientes equivalentes, con muchísima más velocidad, con muchísimos más datos, con muchísimas más probabilidades de detectar, porque este paciente en particular no le funcionó, qué sé yo, el tratamiento de diabetes que normalmente le funcionaba a uno equivalente a él. El mismo gordito, los mismos años, los mismos malos hábitos de ejercicio y dieta, y no le funciona la medicina. Qué raro. Entonces, haces laboratorio, haces chequeo y comparas mundialmente con esas bases de datos de búsqueda rápida tipo Google, que es el otro ejemplo de inteligencia artificial que todos manejamos todos los días. Detrás de lo que son los buscadores Google es un sistema de inteligencia artificial que va despistando por palabra, por letra, por oración y por pregunta cuáles respuestas hay al respecto de todo eso. No sé si con esto más o menos queda claro, No, ¿no? sí, entonces definitivamente todos vamos a tener o tenemos inteligencia artificial a nuestro alrededor, y el tema de ser resilientes, pues, tenemos la capacidad de usarla adecuadamente. Un ejemplo también de salud, obvio que conocen todos los médicos, tiene que ver o muchísimo, tiene que ver con la computadora, el doctor Watson de IBM, que ha Sí, permitido claro.
una asertividad de hasta creo que más del 90% en diagnósticos de cáncer, cosa que era que imposible en los países industrializados modernos como Estados Unidos. La asertividad en diagnóstico estaba por el orden del 45%. Entonces, imagínense, ya utilizar esos sistemas como Watson y otros muchos que van saliendo cada vez más, va a permitir a los médicos ser mucho más eficientes en su trabajo. Entonces, bueno, señores, Samuel, lamentablemente el tiempo se nos agota. Como dijimos, bueno, quisimos hacer esto en vivo. Vamos a pasárselo para que todos lo vean, lo conozcan y seguramente vamos a hacer otro programa sobre el tema porque el tema es muy amplio y hay muchas aristas que tocar. Y yo me quedé con una cantidad de preguntas en la lengua que quería hacerte, pero el tiempo no nos da para poder tocarlas todas hoy, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la atención, Samuel. Un último mensaje que quieras mandarles a los amigos del sector salud sobre la resiliencia. Bueno, quizás lo más importante lo dejamos para el último momento cuando ya no hay más tiempo, ¿no? ¿Qué hacer ante toda esta situación que acabo de explicar ahorita, donde si este concepto es novedoso para alguien que escuchó o que escuche, o no lo es tan novedoso, qué hacer al respecto de reinventarse con resiliencia digital? Y la respuesta tiene, voy a resumirlo porque ya no nos queda tiempo, pues, tiene por lo menos 4 componentes. Uno, lo que se llama respuesta ágil. Ágil es, en este caso, no es la agilidad normalmente entendida, pero en este caso es ágil desde el punto de vista, digamos, de respuestas, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista funcional, sin temor a equivocarse dentro de un parámetro, obviamente, de posibilidades de que vas a acertar, ¿no? Entonces yo tengo que reaccionar, pues, en pocas palabras, ágilmente, ante lo que me mueve el piso y me cambia la circunstancia. Tengo que desarrollar entonces una organización ágil, que esté acostumbrada y que esté preparada para tomar decisiones ágilmente, previendo los posibles riesgos y previendo, agarrando fortaleza para ser fuerte, resiliente ante los riesgos. Número 2, el tema de reinventarse, que era lo que conversábamos en el caso del sector salud en general, pero vamos a poner puro ejemplo de salud, pasa por el hecho de poder administrar las herramientas como esta, el celular, todo lo que significa estar online. ¿Te acuerdas de los Google Glasses? Que no hablamos de eso. Muy pronto van a ver ustedes predicción que van a volver a salir los Google Glasses, que es como un celular interconectado. Ya ustedes van a ver que eso viene, pero prefiero dejarlo para otro programa. Y justamente la primera aplicación, los médicos. Y los pacientes que efectivamente tengan que ser seguidos por GPS por su condición. Y ahí tiene que ver con la prevención de la pandemia, toda una cantidad de cosas que eso tiene que ver con GPS, Big Data, inteligencia artificial. La tercera cosa es su modelo de negocio, señores médicos, enfermeros, clínicas, hospitales, suplidores de medicina, aseguradoras, pacientes y empresas en general. El modelo de negocio tiene que ser resiliente digital y esto significa protegerse contra los temas de seguridad, que es por donde normalmente van a escuchar por ahí mucho resiliencia digital, que obviamente es importante, pero el enfoque que le quise dar era porque muchos tienen por allí de resiliencia digital desde el punto de vista de seguridad cibernética, ataques, hackers, todo ese tipo de cosas, pero sí tiene que tener un modelo de negocio reinventado que significa entender cómo son tus pacientes, clientes en general, de tu negocio, seas doctor, enfermero, médico, clínica, hospital, qué sé yo, farmacia, laboratorio médico. Tienes que entender bien tus pacientes y sus limitantes, los canales por los cuales ahora está comunicado o incomunicado, o sea, y obviamente todo lo que conforma tu modelo de negocio y ver dónde digitalmente estás débil y tienes que reforzar tus procesos automatizados. Y la cuarta cosa es cómo hacer todo esto antes de que venga el problema, porque cuando viene el problema y explota, tu capacidad de reacción es menor. Entonces, ¿cómo hacerle una auditoría? ¿Cómo diagnosticamos tu modelo de negocio, mi estimado amigo médico, clínica o dueño de suplidores médicos, de suministros médicos? Bueno, tienes que hacer un diagnóstico, igual que hacen los médicos, buscarle la causa raíz y ver dónde está la debilidad posible para vacunarlo, inmunizarlo y darle la solución que pues, esté al alcance de tu bolsillo y te minimice y te fortalezca desde el punto de vista de resiliencia digital. Tratando de resumir todo esto, Luis, en 4 entregables finales, que sirven quizás, como tú dices, para otro programa y que, bueno, motiven a alguien más a preguntar sobre estas 4 cosas, qué más le quieren que les digamos y les desarrollemos al respecto de estas 4 líneas de trabajo, ¿no? No, perfecto, bueno, Samuel, bueno, te agradezco muchísimo. Te mantuve que terminaras con estas 4 cosas que son importantes. La toma de decisión ágil, la reinventarse, el modelo de negocio y cómo hacer que todas estas 3 cosas se puedan prever
y preparar antes de que se complique el tema. Y yo creo que resiliencia, resiliencia. En muchos casos el tema se ha complicado, obviamente, con la pandemia y a unos más que otros por quizás no estar preparados desde este punto de vista. Así que haremos un nuevo programa con este tema y estamos, seguramente vamos a estar atendiendo directamente a ciertos grupos de profesionales de salud que van a requerir agilizarse en esto y prepararse adecuadamente. Señores, muchas gracias. Los invitamos a un nuevo programa Mundo Quidditch y buenas noches tengan todos. Un placer.